Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. El Flatiron Building, ese edificio que está clasificado, ya considerado como uno de los edificios más fotografiados del mundo y por supuesto de aquí de Nueva York. Podemos decir que junto en una segunda división en la que la primera sería pues el Empire State. El 18 de noviembre de 2014, hace ahora ya más de una década, publicaba en este podcast un episodio sobre la historia y las vicisitudes que había vivido el Flatiron Building a lo largo de su historia. Este edificio, como decíamos por aquel entonces, diseñado por Daniel Burnham y que se terminó de construir en 1902 con el nombre de edificio Fuller, es una estructura, un edificio icónico que pronto se convertiría en uno más de los emblemas de Nueva York, con sus detalles ornamentales de estilo Beaux-Arts y su inconfundible forma de cuña, producto de la confluencia de Broadway y la Quinta Avenida, capturaría la imaginación y la atención de tanto locales como visitantes, siendo uno de los edificios más fotografiados de la ciudad durante el más de un siglo de vida de este edificio. Pero en los últimos tiempos, y eso es algo que cualquiera que haya visitado Nueva York en los últimos aproximadamente 5 años sabe que el Flatiron Building ha perdido esa fotogenia que le había caracterizado siempre, no porque haya cambiado, sino porque se encuentra en parte cubierto por redes de protección, y esto evidentemente, y es comprensible, supone una gran decepción al visitar Nueva York, del mismo modo que nos sentimos decepcionados cuando visitamos una emblemática capital europea y su catedral se encuentra en proceso de restauración. En este caso tenemos que remontarnos a 2019, donde los copropietarios del edificio por aquel entonces, GFP Real Estate, Newmark, Sorgente Group, ABS Partners Real Estate y Nathan Silverstein, iniciaron una ambiciosa renovación con un costo total de $80 millones, liderada por los arquitectos de Beyer Blinder Bell. Sin embargo, una serie de disputas internas entre esta sociedad de propietarios detendría el avance de este proyecto de renovación por entonces, que superaría con creces el plazo inicial de un año. Estas tensiones entre los propietarios llegarían a tal punto que el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York llegó a ordenar la venta del edificio por parte de este grupo. Se celebró una subasta con un precio de salida inicial para la propiedad de $40 millones. Los que eran propietarios en ese momento intentarían conservar su participación y se les permitió presentar ofertas utilizando su participación por entonces
como instrumento de crédito. Mientras tanto, el Flatiron permanecía vacío. Su último inquilino, Macmillan Publishers, había abandonado el edificio en 2019, tras casi 60 años de uso. Solo quedaron entonces en el edificio andamios y redes negras que cubrían su fachada debido a estos trabajos de restauración de la fachada de piedra caliza y terracota. Además, se llegaron a reemplazar los viejos y ya vetustos sistemas de aire acondicionado en ventanas por uno interno y centralizado más eficiente, y además se realizaron mejoras en el vestíbulo sustituyendo los ascensores, así como la fachada de los locales comerciales en planta baja. Las disputas legales y las tensiones entre los propietarios por aquel entonces no tardaron en escalar, como decía. En el año 2021, 4 de estos propietarios demandaron a Silverstein, acusándolo de sabotear y bloquear mejoras clave que necesitaba el edificio, como la modernización de los sistemas contra incendios. Silverstein contraatacó, alegando que sus socios habían inflado los costos de renovación y conspiraban para alquilar el edificio por debajo del valor de mercado. Y así, tras la resolución judicial que obligaba a este grupo a venderlo en subasta, se llegó a esta en el año 2023, donde se llegó a adjudicar a un comprador por la cantidad de 190 millones de dólares, pero con el giro inesperado que el ganador de la subasta, el eventualmente comprador, Jacob Garlick, nunca llegó a realizar el pago inicial del 10% de esta cantidad como señal, lo que obligó a convocar una nueva subasta en el mes de mayo. Esta vez sí, el consorcio liderado por GFP Real Estate adquiriría el edificio por la cantidad de 161 millones de dólares. Con la adquisición asegurada, comenzarían a surgir rumores sobre cuál sería el futuro del Flatiron Building. Jeffrey Gurall, de la firma GFP, la compradora, insinuaba la posibilidad de convertirlo en apartamentos, una idea que iría cobrando fuerza ante la creciente demanda de viviendas y la evidente disminución del interés por los espacios de oficina en el actual contexto económico y social en general, y en particular en Nueva York. Y es así como sabemos que recientemente se ha presentado documentación ante el Departamento de City Planning de Nueva York que confirman estos planes para transformar el Flatiron Building de un edificio de oficinas, que siempre fue, a un edificio residencial. Se está proyectando la creación de 60 viviendas, evidentemente de lujo por la ubicación de la que estamos hablando, con la planta baja reservada para el uso comercial tal como tiene en la actualidad. Un estudio reciente del mercado inmobiliario revela que en el tercer trimestre de 2023 el Midtown Sur tenía una tasa de oficinas no ocupadas del 21,1%, haciendo improbable que el Flatiron volviera a ocuparse completamente como un edificio de oficinas antes de 2026, una fecha prevista para la finalización de este proyecto alternativo de viviendas. Lo que está claro es que como edificio histórico, cualquier modificación en su fachada requiere la revisión y la aprobación por parte de la Landmarks Commission, la Comisión de Preservación de Patrimonio Histórico.
Hasta ahora solo se han aprobado cambios menores, como la sustitución de las actuales ventanas, que son de madera, por, entendemos que, ventanas con una mejor eficiencia energética, así como ajustes en el vestíbulo de acceso. En el interior, la transformación evidentemente será más profunda, pasando los amplios, entre comillas, espacios de oficina hacia apartamentos con un diseño, entendemos que moderno, contemporáneo, y aprovechando las tecnologías del momento. Estas obras comenzaron ya a principios de este año 2025 y se espera que el Flatiron esté listo para su nueva etapa como edificio residencial tras 2026. Uno de los pilares sobre el cual los promotores basan este proyecto es la llamada reutilización adaptativa, un concepto que busca darle nueva vida a edificios históricos sin comprometer su esencia arquitectónica. El Flatiron Building, con su entonces innovadora estructura de acero y los ricos detalles Beaux-Arts de sus fachadas, definen una identidad para este edificio que se mantendrán intactos. Este tipo de transformación tampoco es un caso aislado, ni siquiera aquí en Nueva York. Otros edificios emblemáticos de la ciudad también están siendo convertidos en viviendas, tales como la antigua sede corporativa de la farmacéutica Pfizer en el Midtown, una transformación que convertirá esta sede empresarial en un edificio de hasta 1.500 apartamentos. Otro proyecto también en esa misma línea es el 750 de la Tercera Avenida, donde se están transformando oficinas en un edificio de hasta 600 unidades residenciales. Esto está muy en línea de los últimos cambios realizados en las normativas urbanísticas, la llamada iniciativa City of Yes, por el que se busca facilitar tanto la construcción de nuevas viviendas y también construcción de manera que sea más accesible para la clase media de la ciudad, así como la transformación de edificios de oficinas que ya no tienen tanta demanda dentro del contexto del mercado y su transformación en viviendas. Con este proyecto, el Flatiron Building continúa su legado de edificio innovador. La transición desde oficinas a residencial refleja la evolución del paisaje urbano neoyorquino, asegurando que este icono de la arquitectura del siglo XX siga siendo ese símbolo que siempre ha sido de la ciudad durante muchas generaciones. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.
Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.